Hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a seguir continuando con nuestra serie Viviendo en el Espíritu, en nuestro estudio número 5. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios y que Él nos ayude a llevar este estudio correctamente a cabo y de corazón. Gracias, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de los cielos y la tierra. Te damos tantas gracias por el privilegio de tener este momento de estudio. Gracias porque nos permites un nuevo día, un nuevo amanecer. Gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a ti y de poder ver tu palabra. Gracias, poderoso Padre, gracias, poderoso Señor. En tus manos colocamos este estudio y te pedimos, Señor bendito, que apartes de nosotros todo estorbo, toda distracción, todo pensamiento, todo cansancio, todo mal que esté en contra de tu palabra en nosotros, para que podamos poner atención a tu palabra. Ayúdanos, bendito Señor. En tus manos colocamos este estudio. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, lo oramos. Amén. Amén y amén. Así que vamos a ver el estudio número 5, Viviendo en el Espíritu. Anteriormente se había visto el estudio Señor de todo. Asimismo también habíamos visto un versículo que se iba a quedar de tarea. No sé si lo recuerden cuál es el versículo que se quedaba de tarea. El versículo de Gálatas 2:20. Espero lo recuerden y si se lo memorizaron, qué bueno. Eso es que están ejercitándose para seguir creciendo. Así que acompáñenme a Gálatas 2:20. Vamos a recordar qué nos dice Gálatas 2:20 para seguir viendo y memorizando y seguir creciendo. Que dice Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que realmente este versículo a memorizar es muy importante. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Realmente es una verdad muy, muy importante de la cual se tiene que meditar en esta palabra. Y también se quedó la tareita de leer el libro de Hechos, del capítulo 1 al 7, ver los acontecimientos que pasaron en esos momentos de que ascendió nuestro Señor Jesucristo al cielo y todos los eventos que fueron pasando con los apóstoles. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio, Viviendo en el Espíritu. Ahora sí que es una obra inicial, la del Espíritu Santo. Ahora sí que hay algo muy importante de lo que vimos, así como vimos el estudio que fue de la crucifixión, la última cena, la entrada triunfal, la resurrección. En el estudio de la última cena, nuestro Señor Jesús, si recordamos, decía muchas declaraciones de que tenía que padecer, de que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que ser entregado. El mismo Jesucristo les dijo a sus apóstoles muchas referencias de lo que le iba a sobrevenir en ese momento. Y a final de cuentas también le dijo algo muy importante a los discípulos, que le era necesario que se fuera al Padre. Cuando estaba hablando con sus discípulos, que pues, prácticamente ellos no querían que se apartara de ellos, y a final de cuentas le dijo: es necesario que yo me vaya, pero les enviaré un consolador. Realmente ahí está haciendo una esperanza, que es necesario que vuelva al Padre, porque la obra tenía que ser tan maravillosa, tenía que ser conforme a la voluntad del Padre y tenía que realizarlo. Así que al ascender al Padre en el cielo, Cristo Jesús mandó al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para dar testimonio acerca de Él. ¿Y eso dónde lo vemos?
Acompáñeme al libro de Juan, capítulo 15, verso 26. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, verso 26. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Juan 15, 26. Dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Realmente ahí lo estamos viendo, que el mismo Maestro le está diciendo que va a enviar el Consolador, que lo va a enviar desde el Padre, el Espíritu de verdad. Y dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Le está diciendo realmente una declaración muy importante, que le está diciendo ellos están viviendo ahí con Él, están participando con Él de las cosas que está haciendo Él. Y a final de cuentas, ¿qué dice? Les voy a enviar el Consolador. Entonces, cuando venga el Consolador, o sea, realmente ahí está diciendo el Espíritu de verdad, que es el que hay un Espíritu que va a venir sobre nosotros. Ahí realmente está diciendo la declaración antes de todas las cosas, antes de que sucedan todas las cosas. Lo mismo dice, acompáñenme igual ahí adelantito al capítulo 16 y vamos a leer el verso 8 y 9, que nos dice igual, Juan 16, 8 y 9, que dice, y cuando Él venga, ¿de quién estamos hablando? Del Espíritu. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Realmente ahí ya está diciendo algo que realiza. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cuál es el resumen de todo eso? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Porque es tan maravillosa, tan increíble la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, que sin en cambio hay muchas personas que no creen en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. No creen, no porque no haya pruebas, porque pruebas hay suficientes pruebas, hay demasiadas pruebas. Está la Escritura que ha trascendido a través de los años, hay muchos escritos de la Biblia, hay muchas traducciones, es el libro más leído, es el libro más vendido, es el libro con más copias que se ha registrado en toda la historia. Y a final de cuentas hay documentos también extrabíblicos que soportan toda la historia que está escrita en la Biblia. Hay documentos, hay eventos que los científicos descubren, hasta los últimos siglos lo descubren, que la Biblia ya lo decía, eventos arqueológicos que también lo descubren, que la Biblia también ya lo tenía registrado. A final de cuentas, hay suficientes elementos, suficientes herramientas para que pudieran creer en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y a final de cuentas, muchos no quieren creer. Y la mayoría de los que no quieren creer no es porque no tengan pruebas, es porque no quieren dejar el pecado. Por eso aquí este versículo claramente lo está diciendo, de pecado por cuanto no creen en mí, porque no quieren apartarse de su pecado. No les conviene apartarse de su pecado porque tienen cosas indebidas y están cómodos en su pecado, realmente. Y a la hora de acercarse al Señor Jesucristo, pues el Espíritu le dice, estás pecando, eso no es correcto, eso no es bueno, no es agradable ante los ojos de Dios. ¿Qué pasa? Pues sigo en mi comodidad. Y al final de cuentas, no creen en mí. Ahora vámonos un paso más adelante. Hay muchas personas que son muy religiosas, que aparentemente buscan a Dios, pero al final de cuentas no le creen
porque no creen lo que dice las Escrituras, porque como lo hemos visto, llevan solo una religión del cual cumplen con lo que se les encomienda, con lo que se les dice, cumplen yendo a la iglesia, pero realmente no creen en lo que dice nuestro Señor Jesucristo, no creen de verdad y no le creen a Él, porque dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, nada más hasta ahí, de que creen en Jesús, pero no le creen de lo que está escrito, no le creen lo que Él dijo, no le creen lo que Él nos dejó aquí en las Escrituras, porque aquí hemos visto bastante información de la cual, como dice, convencerá al mundo de pecado, porque aquí te dice todo lo que es bueno, todo lo que es malo, todo lo que puedes y no puedes, y no como reglas, sino simplemente es la libertad de que tú escojas el querer hacer el bien o el querer hacer tu vida realmente. De justicia, aquí vemos muchos elementos de lo que es la justicia, cómo se practica la justicia, lo que es realmente justo para con el prójimo, realmente lo justo. Y el juicio también, ahí vemos también muchos elementos, de tal forma que todo, ahora sí como dice la frase coloquial, toda acción corresponde a una reacción, que lo vemos, si haces esto, pues te va a pasar esto, si haces aquello, te va a pasar esto, tanto para lo bueno como para lo malo, porque si haces cosas para lo bueno, pues obviamente vas a tener una reacción, te va a ir mejor, vas a salir adelante, pero si haces lo malo, pues obviamente es probable que tengas la reacción de que te vaya mal. O sea, realmente es una ley que se dice, ¿no? Así que el Espíritu hace nacer de nuevo a las personas que aceptan a Cristo, y eso ya lo hemos visto. Acompáñenme al libro, bueno, estamos en el mismo libro de Juan, pero acompáñenme al capítulo 3, vamos a ver del verso del 3 al 8, Juan 3, del 3 al 8, eso ya lo hemos visto, es la historia de Jesús cuando está con Nicodemo, que nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí vemos una verdad muy impactante que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Ahora sí que es un hombre de los fariseos, principal entre los judíos, que lo fue a visitar a Jesús de noche, porque no quería ser descubierto, porque ellos tenían de que cualquiera que se acercara al maestro era expulsado de la sinagoga. Pero él tenía curiosidad y él quería y sabía en su interior que él era el Señor, que él era el Maestro. Y a final de cuentas le hace una declaración tan importante nuestro Señor Jesús a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Y ahí nos podemos hacer esa pregunta, ¿qué significa? ¿Para qué es nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Realmente esa pregunta es muy importante. ¿Por qué nacer? Lo mismo puede pasarle a muchas personas. Pues si yo estoy grande, ¿cómo voy a nacer? Pero ahí la clave está diciendo en espíritu. Hay que nacer de nuevo espiritualmente. Que el espíritu nazca en nosotros, nacer de nuevo. Tenemos en este canal un video de cuál es una reflexión que estamos tomando los elementos de la naturaleza, que es el ejemplo de una oruga que tiene la transformación a una mariposa. Ese es un ejemplo claramente de una transformación,
porque la oruga no murió, la oruga sufrió una transformación y se convirtió en mariposa. Es un ejemplo tan claro en la naturaleza que podemos tomar para que podamos comprender lo que es el nuevo nacimiento. Realmente el nuevo nacimiento es una transformación, dejar la vieja naturaleza, dejar lo que éramos antes y tener una nueva vida de oportunidades, una nueva vida de ir más allá, de tener un panorama más amplio, más grande. Es como lo veíamos, el ejemplo, la oruga solamente va por las ramas, su visión es muy corta, nada más lo que tiene enfrente puede ver, pero a la hora de que se convierte en una mariposa, simplemente con un vuelo no muy alto, puede ver el panorama de todo un jardín completo. Y la oruga, ¿cuándo iba a poder recorrer todo ese jardín? ¿En qué tiempo iba a poder recorrer todo el jardín para poder verlo? Y a la hora de recorrerlo, y al pasar del tiempo, pues obviamente se olvidan los recuerdos. No puedes ver todo el panorama. Es como si tuvieras una venda enfrente de los ojos. ¿Y qué pasa? Se convierte en una mariposa, es el nuevo nacimiento y ya puedes volar. Y por eso dice que la verdad los hará libres. Y puedes volar y es libre y puede ver un panorama, puede ver todo lo que está alrededor, se da cuenta de más cosas. La verdad hace libre, es como si se quitara la venda de los ojos y empiezas a ir más allá, a profundizar más allá y darte cuenta del sistema que está en el mundo, de cómo están las personas prácticamente encapsuladas en lo que han aprendido, en lo que se les ha enseñado, cuando todo esto va mucho más allá de toda comprensión humana. Y la palabra de Dios es la única que nos hace libres. Y la mariposa puede ir de un lado, puede ir a otro, volar, regresar, descansar, ir para todos lados y trasladarse inclusive a otros lugares. Es un ejemplo del cual si pueden visualizar ese video, pueden darse cuenta realmente de una referencia de lo que es nacer de nuevo realmente. Ahora sí que ya vimos lo que el Espíritu hace en los no creyentes. Ahora vamos a ver qué hace el Espíritu en el momento de aceptar a Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Acompáñenme al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versos 2 y 3. Primera de Corintios 12, versos 2 y 3. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 12, capítulo 12, versos 12 y 13. ¿Vale? ¿Qué dice? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Realmente aquí vemos algo muy importante desde que comenzamos a leer, que dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí nos está haciendo una referencia que hay diferente tipo de personas, y a la hora que nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, nos conformamos en un cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia identidad, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios atributos, lo que Dios nos quiere desarrollar, lo que Dios nos quiere hacer que realicemos. Nosotros tenemos una cierta función dentro del cuerpo de Cristo. Así que a final de cuentas, no todos tenemos que tener talentos de que todos vamos a predicar. Y si todos vamos a predicar, ¿quiénes van a ser los oyentes? ¿Quiénes van a ser las ovejas? ¿Quiénes van a ir a las misiones? ¿Quiénes van a ir a los hospitales? ¿Quiénes van a contribuir para la obra? ¿Quiénes van a dar la bienvenida? O sea, son distintos elementos que conforman el cuerpo, porque no puedes
poner y sentirte mal de que dices, no, pues es que yo ya llevo tantos años en Cristo y no soy predicador, no soy predicadora. A final de cuentas es una carrera que hay que llevar, pero a final de cuentas, si tú no tienes el talento para ser predicador, predicadora, pero tienes el talento para cantar, tienes el talento para servir, pues ese es tu talento, esa es la parte que tú debes de desarrollar y no sentirte mal de que si nada más cantas, no es tan importante como predicar. Cada elemento es importante, como dice, que el cuerpo, todo es uno, y a final de cuentas todos los miembros de nuestro cuerpo son fundamentales, porque a final de cuentas podemos decir, no, pues un miembro es menos, pero todos los miembros son importantes. Vas a trabajar, ¿qué necesitas? Necesitas de tus pies, necesitas de tus manos, necesitas ver, necesitas escuchar. Estás haciendo muchos elementos, pero al final de cuentas la estructura, ¿qué pasa? Dices, no, pues ya, los elementos, ver, escuchar, caminar y esto. Pero ¿qué pasa en el transcurso del día? Te da hambre, tienes que comer a través de tu boca, a través del sistema digestivo. O sea, a final de cuentas, todos los elementos son importantes. Todos los pequeños músculos de los dedos, los huesos, para poder tener flexibilidad. Hay muchos ejemplos de tal forma que todos los elementos son importantes. Todo lo que hagas es importante, porque a final de cuentas todo es para el Señor y todos pertenecemos a un mismo cuerpo, y a final de cuentas todos valemos algo. Hagamos lo que hagamos, hacerlo para el Señor, porque a final de cuentas, como lo vemos en el siguiente verso que leímos, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ahí no está haciendo excepción de nadie, no está quitando a nadie, dice todos, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y ahí está diciendo claramente, para que no haya duda, la Escritura no deja duda, dice judíos o griegos, porque en ese momento solamente pensaban que la salvación era para los judíos específicamente, pero ahí está diciendo que es para todos, judíos o griegos. Ahora dicen, bueno, ya los judíos, los que tienen posición, los griegos, los que tienen, son dueños, jefes o lo que sea. Y ahí va más profunda la palabra, sean esclavos. Ahora sí ya está yéndose más todavía hacia la esclavitud. Dice, sean esclavos o libres. ¿Y qué dice la palabra? A todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Realmente dice, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Realmente es para todos. La salvación y el espíritu va para todos los que buscan a Dios. Ahora sí, realmente es una parte importante, que realmente por todos fuimos bautizados. El bautismo con el Espíritu no se refiere al bautismo en agua, sino al hecho de que el Espíritu Santo se nos hace miembros del cuerpo de Cristo, esto es, a la iglesia, o sea, a un conjunto de creyentes verdaderos en todo el mundo. O sea, realmente es un bautismo espiritual, porque el bautismo en agua, cuando dice te vas a bautizar, cuando ya tomas la decisión para bautizarte, eso es una representación de que realmente estás en el camino, de que quieres agradar a tu Señor, y lo haces de manera simbólica, de manera representativa, que le estás diciendo a las personas, estoy siguiendo al Señor, estoy buscando al Señor, está siendo cambiada mi vida, está siendo transformada mi vida. Son declaraciones de que le estás manifestando públicamente que le estás entregando tu vida a Cristo. A final de cuentas, aquí estamos viendo que es como un bautismo espiritual. En el momento que realmente aceptas al Señor Jesús y le invitas a entrar a tu corazón como Señor y Salvador, en ese momento recibes el bautismo espiritual. En ese momento es un bautismo donde el cual el Espíritu viene sobre ti y te bautiza y te hace miembro del cuerpo realmente.
Ahora vamos a ver otro versículo, vamos a ver qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio. Son dos cosas, escuchar y creer. Ahora sí que accionar, escuchar y creer en el Evangelio. Acompáñenme al libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 13. Vamos a ver, está adelantito. Efesios, capítulo 1, verso 13. Que nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. Ahí estamos viendo algo tan importante, que no solo es escuchar, ya escuché el evangelio. No, sí, ya, puedes inclusive hasta decir la oración. No, pues sí, ya, escuché, sí, creí en Jesús, lo invité a mi corazón. Pero realmente es creyendo en Él, realmente creyendo en espíritu, en verdad, la obra que Él hizo. Porque no solo es de palabra, es de creer en serio, de realmente reconocerlo, reconocer nuestros pecados, limpiarnos de nuestros pecados, invitarlo a nuestro corazón y que sea nuestro Señor y Salvador. Realmente aquí está diciendo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, estamos leyendo. ¿Y qué dice? Y habiendo creído en Él. Ahí está diciendo claramente el punto clave, habiendo creído en Él. ¿Y qué pasa? Cuando ya creímos realmente en Él, de a de veras, como se dice, ya cuando lo hicimos de a de veras, como se dice, en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí es algo tan impactante y tan importante que dice, ya eres sellado, prácticamente ya le perteneces a Dios, ya eres parte del rebaño, ya eres parte de las ovejas de Cristo, ya eres su hijo prácticamente, en ese momento que es sellado. Ser sellado con el Espíritu quiere decir que el nuevo hijo de Dios es posesión segura de Dios desde ese preciso instante que se cree. En ese momento es el sello, es el bautismo del Espíritu Santo. En ese momento que creíste en verdad, en espíritu y en verdad. Es un momento de conversión, ese momento es cuando naces de nuevo y empieza el Espíritu a redarguirte, empieza el Espíritu a guiarte, empieza el Espíritu a llevarte a avanzar en esta vida cristiana. En ese preciso momento eres sellado realmente. Y ahora pasamos a ver, si ya somos sellados, ¿qué más sigue? Ok, ya soy sellado, ¿qué sigue? Ahora acompáñenme nuevamente a Primera de Corintios, pero ahora vamos al capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice 3:16. Primera de Corintios 3:16. Vamos a ver qué nos dice lo siguiente. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Realmente aquí está diciendo claramente, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto significa que el Espíritu vive real y permanentemente en el cristiano. Aquí realmente está haciendo una declaración tan impactante, porque realmente, como lo estamos viendo, si creímos que somos sellados y que el Espíritu Santo viene y vive en nosotros, realmente aquí nuevamente es esta declaración a la hora de que empiezan las personas a hacer algo que no es correcto, que dice, ¿no sabéis que son templo de Dios? Es una pregunta claramente, ¿no sabes? ¿No te das cuenta de la magnitud de lo que se está hablando? ¿No te das cuenta de la magnitud de que el Espíritu Santo está en ti? De que ya vive en ti. O sea, es un cambio y un proceso
muy, muy increíble, porque muchas personas, como lo vuelvo a comentar, solo llevan una religión, no están llevando una relación con Dios, de tal forma que no se están dando cuenta que el Espíritu Santo vive en las personas. Realmente no se dan cuenta que el Espíritu Santo vive en las personas. Vamos a continuar viendo qué más tiene en contexto lo del Espíritu Santo. Ahí mismo, en ese mismo libro, 1 Corintios, vamos al capítulo 6, verso 11. Está la siguiente hoja prácticamente. Capítulo 6, verso 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vean lo más impactante, como dice, ya erais algunos, o sea que ya eran antes. Ahí va a hacer referencia como al nuevo nacimiento, ya eran antes. ¿Y qué dice? Más ya habéis sido lavados. Ya está haciendo algo muy importante, ya habéis sido lavados. Ya está la parte de eso. Dice, y ya habéis sido santificados. Y todo vuelve a decir, y ya habéis sido justificados. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Ya habéis sido lavados, santificados y justificados. 3 palabras claves. Lavados de nuestros pecados, lavados de lo que tenemos, lavados de nuestra vieja naturaleza. ¿Y qué dice? Santificados, realmente para vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Realmente son 3 palabras importantes que nos está diciendo aquí. ¿Y qué dice? Ya habéis sido justificados. Y claramente puedo decir, pues ¿con qué justificado? ¿A qué se refiere justificado? Ya fuimos justificados por la maravillosa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y aquí mismo nos dice en el mismo pasaje, en el nombre del Señor Jesús, no por nosotros mismos, sino por el nombre de Jesús, el nombre de Él. ¿Y cómo se llevó a cabo esa acción? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Por el Espíritu de nuestro Dios. Realmente estamos viendo estas 3 partes muy importantes: lavados, santificados y justificados. 3 puntos muy importantes que nos está diciendo este solo versículo. 1 Corintios 6:11. Ahora acompáñenme a ver el libro de Hechos en el capítulo 5, verso 3 y 4. Vamos a ver qué nos dice ahí también. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no está en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Realmente ahí nos está dando un ejemplo que el Espíritu Santo actúa y el Espíritu Santo está en las personas y el Espíritu Santo sabe las cosas realmente. Aquí en contexto está hablando de Ananías y Zafira, unas personas que anteriormente habían visto que otra persona había vendido su heredad y había dado todo para los apóstoles como ofrenda a los apóstoles. Y realmente, ¿qué pasa? Por el contexto de que ellos están viendo, colocaron en su mente realmente hacer la misma obra, vender su heredad para llevarlo. Pero ¿qué pasa? Ellos, su intención de su corazón realmente no era como tal apoyar a la obra de Cristo, sino realmente su intención era ser reconocidos. Realmente su intención era hacer otro fin que querían ellos hacer. Eso, porque realmente aquí Pedro se está dando cuenta que ellos están mal, que ellos están
tratando de mentir al Espíritu Santo, realmente. Trataron de hacer aparentemente una obra buena, pero con intenciones malas. Y realmente aquí en contexto podemos sacar un estudio completo de esta parte precisamente de la historia de Ananías y Zafira, pero el contexto es viviendo en el Espíritu, lo que ahorita estamos viendo. ¿Y qué podemos ver? Que hay que vivir como es, lo que le agrada a Dios. Vimos en el versículo, con justicia. Lo justo es decir la verdad, hacer lo correcto. Realmente ahí son las intenciones. Si vas a hacer algo para Dios, hazlo bien, hazlo de corazón, hazlo porque quieres agradar a Dios y hazlo bien. No lo hagas por el reconocimiento de las personas, no lo hagas por el foco que puedas tener o por lo que te puedan ver de que, ay, este hermano sí hace cosas, este hermano sí lleva cosas, este hermano sí es bien dadivoso, este hermano sí se desprende de todo. Realmente, tanto la persona como Dios, el Espíritu que estamos viendo ahorita, saben las cosas, saben lo real. Así que podrías engañar a las personas, podrías engañar al mundo, pero a final de cuentas, en este caso, ¿para quién estás haciendo la obra? Para Dios. Y a final de cuentas, como dice ahí mismo, no estás mintiendo a los hombres, estás mintiendo a Dios. Realmente, estás mintiendo. Y realmente Él sabe todas las cosas. Realmente es mejor hacer lo correcto, porque Dios ve todo. Puedes engañar a las personas, como se está diciendo, puedes inclusive salirte con la tuya, pero tú bien sabes claramente lo que estás haciendo. Tú bien sabes si lo haces con buenas intenciones, con malas intenciones, o nada más para el reconocimiento de los hombres. ¿Qué es mayor, el reconocimiento y el aplauso de los hombres, o a quién le estás haciendo esa ofrenda, esa acción? O sea, Dios te está viendo realmente y estás quedando bien con los hombres, y ahí entras en una contradicción total, porque o estás siguiendo a Dios porque lo quieres seguir, o nada más quieres ser el centro de atención realmente. Entonces quiere decir que todo lo que has visto no le estás creyendo a Dios, no estás haciendo lo que a Dios le agrada, porque estás haciendo lo que tú quieres, estás haciendo las cosas a tu manera, no a lo que Dios quiere, o no ni siquiera lo que Dios te está pidiendo que hagas, porque quieres hacer tantas cosas y las intenciones tú las sabes, y si haces tantas cosas, hazlo de corazón, hazlo para Dios, honestamente, con rectitud, y todo bien, porque Dios lo sabe todo, y tú mismo también lo sabes realmente. Y aquí es algo muy importante: no hay que jugar con el Espíritu, no hay que jugar para mentir al Espíritu Santo, no hay que jugar, porque estamos diciendo es el Espíritu Santo y es por parte de Dios. Es algo muy delicado, que realmente no es nada bueno querer mentirle al Espíritu Santo. Ahora sí, como se dice, mentira es mentira. Ahora vamos a Efesios, acompáñame al libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 14. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 1, verso 14. ¿Qué nos dice? Estamos hablando en contexto del Espíritu Santo. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Realmente podemos darnos cuenta que dice que es las arras de nuestra herencia. Este contexto lo podemos ver qué pasa cuando se casan las personas en una boda. Se presentan las arras que simbolizan el pacto matrimonial, que es un compromiso del cual están declarando que van a estar unidos por siempre. Ahora sí, como hasta dice la frase, que hasta que la muerte los separe. Realmente aquí está haciendo una representación similar, que está diciendo las arras de nuestra herencia. ¿Y qué dice? Hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que nos
vuelvamos a encontrar con Él, hasta que ya estemos con Él realmente. ¿Y todo para qué es esto? Para la alabanza de su gloria. O sea, realmente es un pacto que Él hace con nosotros, que nos lleva con Él hasta la posesión suya. Realmente es una garantía las arras. ¿Y de qué garantía? ¿De qué es? De nuestra salvación, de la salvación, de la condenación eterna, de la salvación de nuestros pecados y de que ya le pertenecemos a Él. Es una garantía tan impresionante que está diciendo que las arras, que tiene un pacto con nosotros, con nuestras arras. Ahora vamos a regresarnos otra vez a Primera de Corintios. Vamos a ver el mismo capítulo 6, pero ahora vamos al verso 18. Primera de Corintios 6, vamos a leer del 18 al 20. Ya habíamos visto antes otro de Corintios 6, 11, pero ahora vamos a ver al 18 al 20. Primera de Corintios 6, 18 al 20. ¿Qué nos dice? Algo muy, muy interesante. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Nuevamente vuelvo a decir: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí estamos viendo algo más impactante, que nos está diciendo que huyamos de la fornicación, y dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa. Ahí realmente empieza a decir: huye de la fornicación, pero nuevamente, como se dice, muchas personas quieren sacar de contexto, es que aquí no dice explícitamente tal situación, o no dice explícitamente que esto es pecado, que esto no se debe de hacer, pero aquí ya está cerrando que dice cualquier otro pecado que el hombre cometa. Ahí está diciendo cualquier otro pecado. Ya no está diciendo explícitamente, porque si se pone a poner toda una lista, hasta las personas son capaces de buscar la lista y decir: aquí no está en esta lista, entonces puedo cometer este pecado porque aquí no está en esta lista. No me condenes porque aquí no está en esta lista. Pero aquí está diciendo claramente: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. ¿Y qué dice? Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Realmente ahí está diciendo: cualquiera que haga otra cosa, cosas indebidas contra su propio cuerpo, peca. Y vuelve a decir lo mismo que ya estamos viendo. La vuelve a hacer la pregunta nuevamente. Dice: o ignoráis. O sea, realmente ya está diciendo: o ignoráis. La vez anterior estaba diciendo como afirmación que eres el templo del Espíritu, pero nuevamente vuelvo a decir: o ignoráis, o no te das cuenta, o no te cae el 20 que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No te cae el 20, como diríamos coloquialmente, no te cae el 20 que es el cuerpo del templo del Espíritu Santo. Dice: el cual está en vosotros. Vuelve a afirmar: está. O sea, no es de que viene, se sale, entra, o te portas mal, ya se sale el espíritu, te portas bien, vuelve a entrar el espíritu, o te portas bien 2, 3 días, el espíritu está contigo, te portas mal, se sale el espíritu. No, o sea, está diciendo: está en tiempo presente, en tiempo actual, en tiempo continuo. Dice: está en vosotros. Dice: el cual tenéis, ¿de dónde? De Dios, de parte de Dios tienes. Dice: y que no sois vuestros. O sea, realmente eso no es de nuestra pertenencia, no es de parte de nosotros porque nosotros lo generemos por nuestra propia cuenta, es por parte de Dios, es de Él, es un don de Él, es un regalo de Él, es parte de la maravillosa obra de Dios que realmente nos rescata, nos adopta, nos sella. O sea, estamos viendo muchas cosas
tan increíbles que no consideramos y no nos pasaba por la mente tantas cosas que hace a través del Espíritu Santo, porque muchas veces ay sí, el Espíritu Santo, qué bonito, qué padre el Espíritu Santo, pero no sabemos ni quién es, ni qué hace, ni cómo está obrando en nosotros, ni nada, no tenemos conocimiento de nada. ¿Por qué? Porque no vamos a las Escrituras, porque estamos viendo muchas acciones que está haciendo el Espíritu Santo y que conlleva tener el Espíritu Santo. Y aquí dice como que la justificación, ¿por qué estamos diciendo todas estas palabras? Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y qué precio? Pues el precio de nuestro Señor Jesucristo, el precio de sangre, porque es un precio tan alto que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo derramó todo su sangre, todo su cuerpo, fue latigueado, lacerado, fue maltratado, que a final de cuentas ese castigo y la culpa era de nosotros. Ese castigo era para nosotros, ese castigo era para nosotros, mas sin en cambio Él lo pagó y Él puso su vida en rescate por nosotros. Y es un precio tan alto que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí que es un precio, pero no cualquier precio. Es un precio de sangre. Y no cualquier sangre. Es un precio de sangre de una persona que vivió limpiamente, justamente, porque fue una persona justa, limpia, sin mancha, sin pecado, la cual no es cualquier sangre, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que nos dice glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no son de nosotros. Y que dice glorificar, ¿cómo lo vamos a glorificar? Pues con nuestro cuerpo y haciendo lo que Él nos dice que hagamos realmente. ¿Y cómo podemos hacer esto? Aquí está diciendo que no debemos de hacer cosas indebidas, no debemos de usar nuestro cuerpo para pecar realmente. ¿Y qué pasa? En esta parte lleva en contexto muchas cosas de cuidar el templo del Espíritu. No tanto de no hacer lo malo, sino también de cuidar nuestro propio cuerpo. Cuidar nuestro propio cuerpo, porque un ejemplo de los misioneros, si los misioneros que van a las sierras y van caminando y todo eso, no se cuidan, no hacen ejercicio, no se alimentan correctamente, ¿cómo van a ir a las sierras a predicar? ¿Cómo van a tener la energía para predicar? O si se encuentran con una persona, ¿cómo van a estar de buen ánimo para poder compartir lo que Dios hizo con ellos, con la obra con ellos? O sea, realmente va mucho más allá, que es cuidar el templo del Espíritu Santo. Cuidarlo en muchos aspectos. Cuidarlo prácticamente puede ser bañarlo, ponerle su crema, vestirlo bien, arreglarlo bien, estar presentable. O sea, inclusive desde la primera apariencia, no tanto por decir, ay, las personas que van a decir si me ven sucio, que si me baño o no me baño. Simplemente es hacerlo por el cuidado del espíritu, por la higiene del espíritu, por la higiene del cuerpo, porque el espíritu vive dentro de nosotros. Es bañarnos, estar presentables, porque este cuerpo nos los dio Dios. Este es un instrumento que tenemos para el día a día. Este es un instrumento que tenemos que ir viendo para cuidar, para avanzar, para caminar, para hablar. O sea, tenemos que ver las cosas, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que alimentarnos bien. O sea, conlleva mucho cuidar el cuerpo, porque este es un instrumento, es una herramienta para seguir haciendo las cosas. Y al final de cuentas es también una herramienta para poder trabajar, porque si no lo cuidas y lo descuidas y se enferma, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a salir adelante? Si lo descuidas, ¿cómo vas a disfrutar a tu familia? Si lo descuidas, ¿cómo vas a llegar a grande
a una edad más avanzada, cómo vas a ver a tus nietos, cómo vas a cuidar a tus nietos de buena forma, cansado, o como luego pasan en las imágenes de las redes o algo así, las dos personas, una persona que está tratando de llevar una vida saludable, que agarre la imagen, sale a correr o a caminar ya cuando está más grande, y qué pasa, el otro está con oxígeno, está en cama, no puede moverse. ¿Y cuál es la única acción? Empezar a cuidar su cuerpo, desde antes empezar a cuidar su cuerpo. La misma Biblia dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y tenemos que empezar a cuidarlo, tenemos que empezar a llevarlo adelante a buen puerto, tenemos que empezar a hacer muchas cosas para nuestro cuerpo, realmente, porque ya lo estamos viendo que es un instrumento para el Espíritu. Así que en resumen ya estamos viendo que la obra del Espíritu, que nos dice, convence de pecado, nos hace nacer de nuevo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos sella para siempre y vive en nuestro cuerpo. Son 5 elementos que dices, wow, o sea, convence de pecado, hace nacer de nuevo, bautiza en el cuerpo, sella para siempre y vive en nuestro cuerpo. Son 5 elementos que estamos viendo que dices, wow, eso es parte de lo que hace el Espíritu, y hace muchas más cosas todavía. Ahora sí que vamos a ver la obra que continúa haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual. Acompáñenme al libro de Juan 14, capítulo 14, verso 26. Juan 14, verso 26. ¿Qué nos dice? Son palabras de Jesús. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Realmente ahí hay una parte muy importante y que nos dice, es un gozo saber que el mismo Espíritu de Cristo nos enseña, el mismo Espíritu. Y aquí hay algo muy interesante que ustedes pueden darse cuenta que realmente hay muchas personas que se saben la Biblia al derecho y al revés, que pueden citar todos los versículos, se los pueden saber todos los versículos de memoria, y a final de cuentas esas personas no conocen a Jesús, no conocen a Dios, no conocen lo que es la obra del Espíritu, porque pueden inclusive a esas personas decirle, cítame los versículos que se refieren al Espíritu, y puede ser tal, pero a final de cuentas aquí nos está diciendo algo muy, muy importante. Dice, a quien enviará el Padre en mi nombre, o sea, lo va a enviar a la persona. Dice, y Él os enseñará todas las cosas. Quiere decir que cuando recibes realmente el Espíritu Santo, te empieza a enseñar, empiezas a comprender la Escritura, empiezas a comprender lo que Él está diciendo, porque al final de cuentas, como lo comento, puedes haber leído 10 veces la Biblia, 2 veces, 5 veces, puedes haber leído y asistido a congresos, a cursos, a iglesia, pero si no estás con el Espíritu, si el Espíritu no vive en ti, no vas a avanzar, porque vas a estar siguiendo una religión. Y si en cambio ya cuando el Espíritu está en ti y vive en ti, te empieza a enseñar, te empieza a descubrir las cosas, empiezas a comprender las Escrituras, empiezas a darte cuenta y decir, wow, esto es nuevo, esto a pesar de que ya lo hayas leído anteriormente, lo lees y dices, ahora comprendo, la palabra ahora comprendo. Y esa palabra ahora comprendo se basa en esto, el Espíritu Santo te empieza a enseñar lo que son las cosas, lo que estás leyendo, el Espíritu te lo empieza a enseñar, así que ya vas entendiendo lo que dice la Escritura, vas avanzando y vas diciendo, ahora ya sé esto, ya comprendo esto, ya comprendo aquello,
ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cómo debo de conducirme, y empiezas a interactuar con el Espíritu y te empieza a conducir en tu vida, empiezas a escuchar la voz del Espíritu, no tanto como una voz audible como tal, tienes que hacer esto, haz esto, aquello, no, empieza tu Espíritu a mostrarte qué debes de hacer, empieza a darte las claves, empieza a darte las pistas, empieza a darte muchas cosas del Espíritu. Y como se podría decir, aunque somos cristianos, todavía somos débiles. ¿Y qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos? Porque estamos en la carne, y como recordamos, la carne es débil, nuestra carne es débil para las cosas. Acompáñenme al libro de Romanos, vamos a ver el capítulo 8, verso 26, Romanos 8, 26 al 27. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8, 26 al 27. Vamos a ver cómo nos ayuda, porque somos débiles, a la verdad somos débiles, nosotros no podemos. Dice Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Realmente ahí estamos viendo algo, que el Espíritu nos ayuda porque somos débiles, nos ayuda porque dice, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Nosotros muchas veces no sabemos las cosas, inclusive nosotros mismos también no sabemos lo que pedimos. Muchas veces nosotros no sabemos cómo actuar, cómo accionar, porque muchas veces por nuestra naturaleza podemos pensar que estamos haciendo el bien, pero realmente no lo consultamos con Dios, no lo consultamos con el Espíritu, si eso es lo que tenemos que hacer. Y al final de cuentas, aparentemente podemos hacer un bien, pero realmente no puede ser un bien como tal. Podemos equivocarnos y nuestro espíritu es débil, y digo, nuestra carne es débil, y el Espíritu sabe eso, por eso Él nos ayuda, intercede por nosotros. ¿Y qué dice más adelantito? Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Pues a final de cuentas, como lo vimos en los versos de Ananías y Zafira, o sea, Él sabe lo que hay en las intenciones del corazón. Por eso es como se dice, si vas a hacer algo, hazlo bien, hazlo de corazón. Ahora sí podría decir, si no lo quieres hacer bien o no lo quieres hacer correcto, es mejor no hacerlo, que a tratar de engañar a las personas, tratar de engañarte a ti mismo y tratar de engañar a Dios. Mejor no lo hagas, mejor lo que vayas a hacer, hazlo de corazón, porque aquí estamos viendo que está diciendo, escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, realmente allá, realmente de esas aguas, porque escudriña, y escudriñar es profundizar, no a la ligera. O sea, en el momento que vas a hacer algo que no es como debe de ser, o no es lo correcto, está complicado, ¿no? Ahora, ¿qué puede decir el Espíritu que nos guía para ser guiados? Vamos a ver ahora el mismo verso del mismo capítulo 8, pero ahora vamos a regresarnos un poquito atrás al verso 14, capítulo 8, verso 14. Ahí mismo como estábamos, pero regresamos un poquito más de versículos. Verso 14, que nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Realmente podemos hasta celebrar y decir un gran amén, porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, realmente. Ahí estamos viendo algo muy, muy interesante, que nos dice que el Espíritu guía al cristiano para ser guiado por el Espíritu Santo.
¿Y qué debe de ser el cristiano? Hijo de Dios. Por eso es que podemos ver en la iglesia a muchas personas que realmente no son hijos de Dios. Podemos ver a muchas personas yendo a cantar a Dios, a alabar a Dios, a escuchar las prédicas, a ir a estudios, a ir a seminarios. Pueden llevar y hacer muchas cosas, pero realmente aquí está diciendo, los que son guiados son hijos de Dios. Así es que es una parte muy importante que nos dice una declaración. Son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu. Ahora acompáñenme al libro de Efesios. Vamos a ver el capítulo 5, verso 18. Vamos a ver Efesios 5, 18, que nos dice. Efesios 5, capítulo 18. Vamos a ver unas instrucciones como nos dice el Espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí nos está dando una recomendación claramente que nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis. Ahora sí que nos está dando una recomendación. Vamos a ver otra recomendación. Ahora vamos a regresarnos un libro atrás a Gálatas 5:16. Vamos a ver otra recomendación que nos dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuevamente otra recomendación que nos dice que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Pues cosas que a la carne le gusta, que deseos, ponerme todo el día a ver series, ponerme a estar comiendo todo lo que sé que me hace daño, agarrar y estar yéndome con mis cuates a tomar alcohol los fines de semana, porque estoy disfrutando la vida y realmente ahí dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Yo sé que a lo mejor puedes quererlo porque es un deseo, pero realmente cuando empiezas a abusar y empiezas a hacerlo en mal, ya no es tan bueno, ya no es bueno. Ahora acompáñeme ahí mismo a Gálatas, igual en el mismo capítulo 5, vamos a ver qué nos dice del 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí realmente estamos viendo los frutos del Espíritu Santo. Aquí realmente estamos viendo una parte muy importante de la cual vimos en este estudio. Si realmente la persona nace de nuevo, como lo vimos, nace de nuevo, es sellada y vive el Espíritu en la persona, debe demostrar frutos del Espíritu Santo. Y si no muestra los frutos del Espíritu Santo, si no hay un cambio genuino en la persona, pues ahí realmente tienes que ponerte a pensar claramente si realmente has entregado tu vida a Dios o no la has entregado. Porque realmente, vuelvo a lo mismo, ¿estás llevando una religión o estás llevando una relación? Porque si no tienes frutos, si no estás bien con Dios, ¿qué estás haciendo? Tienes que ponerte a pensar claramente, ¿qué estás haciendo? ¿No? Ahora sí, como se puede decir, en resumen,
en esta obra que continúa el Espíritu es: enseña al creyente, intercede por el creyente, guía al creyente, llena al creyente y glorifica a Cristo. O si realmente ahí estamos viendo la parte que es: nos enseña, intercede, nos guía, nos llena y glorificamos a Cristo en nuestras vidas. Así que podemos vernos cómo podemos ser llenos del Espíritu. Y vamos a ver lo siguiente. Dice: al darse cuenta que he pecado, confiéselo a Dios, no espere que se acumule el pecado. Además, es necesario aceptar por fe el perdón de Dios. Realmente, cuando nos demos cuenta que pecamos, debemos de acudir a Dios, confesarle nuestro pecado, porque Él es el que sabe las cosas. Le confesamos y vemos con Él. Preséntese a Dios, permita que Él controle su vida, sometiéndose a su voluntad. Así como lo vimos en la lección anterior, la oración, cuando le entregamos nuestro cuerpo, nuestros oídos, nuestra vista, nuestro ser a Dios. Es una oración que hicimos entregándole lo que somos nosotros. Y por fe hay que apropiarnos de la llenura del Espíritu Santo. O sea, crea que Él está controlando, comienza a actuar y a vivir de acuerdo con esa fe. Realmente es creer en Él, es creer y llevarlo a cabo. Realmente es esa parte, en resumen, es creer lo que Él hace. Y ahorita estamos viendo algo tan importante, del cual nos puede ayudar mucho esto a distinguir si realmente una persona es cristiana o no es cristiana. Porque cuando una persona es cristiana, realmente genuina, auténtica, el Espíritu Santo mora en la persona, realmente. Y lo estamos viendo a través de los frutos. Si la persona brinda frutos y la persona empieza a cambiar y empieza a dejar su vieja naturaleza, quiere decir que nació de nuevo, porque es auténtico la persona. Así que vamos a concluir con una oración para darle gracias a Dios por este estudio. Bendito Dios, te damos tantas gracias por este estudio y darnos cuenta que realmente este estudio hemos visto que hay una parte importante en nuestra vida cristiana, la cual es la convivencia con el Espíritu Santo, la cual solamente nos damos cuenta que lo veíamos como un elemento, pero no como algo importante en nuestras vidas. Te damos tantas gracias por brindarnos esta enseñanza y poder comprender más lo que hace el Espíritu Santo. Gracias por darme cuenta, Señor bendito. Asimismo, te pido que me ayudes a examinar mi corazón, ayuda a examinar mi corazón y ver si realmente soy un verdadero cristiano, si realmente he nacido de nuevo o si realmente llevo una religión, porque realmente aquí en este estudio se comprenden varios elementos del cual puedo darme cuenta si realmente he nacido de nuevo, si realmente puedo tener frutos del Espíritu Santo, si realmente soy tu hijo o solamente llevo una religión. Si es que llevo una religión, te pido perdón, Señor, y te pido que me ayudes, me adoptes como hijo y te recibo como Señor y Salvador. Y entrego mi vida a ti, perdona mis pecados y ayúdame, quiero conocerte y salir adelante. Te doy tantas gracias por todo, Señor bendito, y ayúdame en este caminar. Todo en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que vamos ahora, como terminamos siempre con los estudios, siempre se deja una pequeña tareita. En esta ocasión vamos a continuar
leyendo el libro de Hechos del capítulo 8 al verso 14. Continuamos viendo esos capítulos para ver para seguir avanzando, seguir creciendo en nuestra fe. Asimismo, también la tarea que se va a quedar es ver el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Ahora sí, Primera de Corintios, verso 12 y 13. Ese es para que se lo memoricen. Ese se dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Realmente ahí estamos viendo lo que habíamos visto en esta lección, que realmente es para todas las personas, sin excepción de personas. La gracia es para todos, la obra la vino a hacer nuestro Señor Jesucristo para todos. Así que ánimo, vamos adelante a seguir estudiando esto y seguir meditando en esta reflexión tan impactante que es el Espíritu morando en nosotros. Así que nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite, y que Dios los bendiga.